Hola, ¿cómo les va? En esta clase vamos a ver cavidades nasales, tema que corresponde a la clase de cara y cuello. Bueno, para empezar con esta clase de cavidades nasales, esta es una clase que se complementa con cavidades nasales que nosotros vemos en la parte de cráneo. Entonces, esta clase va a ser un complemento a la parte ósea que nosotros ya vimos en cráneo. Entonces tenemos que agregarle un par de cosas a estas cavidades nasales óseas para que sean las cavidades nasales que nosotros tenemos normalmente. Una de ellas va a ser todo el esqueleto cartilaginoso de la nariz, ¿sí? Que nosotros esto no lo habíamos visto en la clase de cavidades nasales porque solo vimos la parte ósea, pero la nariz tiene una gran parte que está compuesta por cartílago y ahora vamos a ver esos cartílagos que están formando esta nariz. Nosotros vamos a tener acá en la línea media todo un cartílago. Acá en esta visión desde inferior también lo vemos. Todo ese cartílago que está ahí en la línea media va a ser el cartílago del tabique nasal. Este cartílago del tabique nasal va a prolongar hacia anterior el tabique nasal que nosotros habíamos visto óseo, que estaba formado por la lámina perpendicular del etmoides y por el hueso vomer. Después, a los laterales de este cartílago del tabique nasal, vamos a tener a los cartílagos nasales laterales, que son estos de acá. Entonces vamos a tener uno derecho y uno izquierdo. Después, si nosotros nos vamos un poco más para abajo, vamos a ver estos cartílagos que están acá, que se llaman cartílagos alares mayores. Estos cartílagos alares mayores, si nosotros los miramos desde una vista desde inferior, nosotros vamos a ver estos cartílagos alares mayores y vamos a ver que se van a componer de un pilar lateral y de un pilar medial. Estos cartílagos alares mayores contribuyen a formar estos forámenes que se forman acá, que se llaman narinas y que son como la puerta de entrada anterior de las cavidades nasales. La puerta de entrada ósea, recordemos que la daba el orificio piriforme y la puerta de entrada cartilaginosa la va a dar las narinas. Después vamos a tener otros cartílagos que son un poco más chiquitos que estos. Estos son los que forman la estructura de la nariz, pero después tenemos otros un poco más pequeños. Por ejemplo, acá tenemos lo que es el cartílago accesorio y acá vamos a tener al cartílago alar menor. Vamos a tener acá un poco de tejido fibroadiposo, por eso se ve esto que es amarillo, ¿sí? Porque es tejido fibroadiposo. Bueno, entonces con eso nosotros vimos este esqueleto cartilaginoso de la nariz. Bueno, ahora pasamos a ver un poco de mucosas. Yo pongo esta diapositiva porque si ustedes se ponen a leer el libro, van a ver que el libro les va a hablar un montón sobre mucosas y sobre la configuración que tienen las mucosas sobre las cavidades nasales y cómo cambian algunas cosas de la configuración interna ósea y cómo cambia cuando está cubierto por mucosa. Nosotros tenemos que saber que las mucosas son un tipo de tejido que está cubriendo el hueso de las cavidades nasales y vamos a ver que estas mucosas están irrigadas. Esa irrigación permite que se humidifique y se caliente el aire que nosotros inspiramos, ¿sí? Recordemos que las cavidades nasales van a ser estructuras que permiten el pasaje de aire hacia la vía respiratoria inferior. Entonces, lo que hacen estas cavidades, estas mucosas que recubren las cavidades nasales es más o menos eso, humidificar el aire, contribuyen también a calentarlo y también es una forma de defensa que tiene las cavidades nasales para evitar que entren cosas que son ajenas al cuerpo. Y esto no se preocupen porque acá en Anato no lo tienen que saber. También eso lo van a ver muchísimo mejor en Histo. Pero esto es básicamente lo que tienen que saber de las mucosas.
Bueno, ahora vamos a ver un poco de irrigación de las cavidades nasales. Primero, antes de meternos a hablar con irrigación, vamos a entender qué es lo que estamos viendo acá en esta imagen y después pasamos a hablar de las ramas. En esta imagen, esto que está acá es el tabique nasal. Se cortó acá el tabique nasal y se lo levantó como si fuera una tapita. Entonces acá vemos al tabique nasal y acá vemos a todo lo que es la pared lateral de las cavidades nasales. Esto es la pared superior, esto es la pared inferior, acá están las narinas y acá hacia posterior están las coanas. Entonces, nosotros vamos a ver que las cavidades nasales van a estar irrigadas por varias arterias que vienen de distintos lados. Vamos a tener por un lado a las arterias etmoidales anterior y posterior. Estas arterias etmoidales van a dar ramas nasales, entonces vamos a tener ramas nasales anteriores y ramas nasales posteriores. Las arterias etmoidales son ramas de la arteria oftálmica, que es una arteria que nosotros vamos a ver en neuroanatomía, y vamos a ver que esta arteria oftálmica es rama de la arteria carótida interna. Las ramas nasales anteriores y posteriores de las arterias etmoidales, vamos a ver que van a irrigar principalmente todo lo que es el techo de las cavidades nasales y a su vez van a dar ramas para la pared lateral y también para lo que es el tabique nasal. Pasamos ahora a la arteria efenopalatina. La arteria efenopalatina es esta arteria que nosotros vemos acá. La arteria efenopalatina es rama terminal de la arteria maxilar. La arteria maxilar, si no vieron el video, lo van a ver un poco más adelante. La arteria maxilar, vamos a ver que la vamos a encontrar principalmente en la fosa pterigo-palatina y ahí es donde va a dar su rama terminal, que es la arteria efenopalatina. La arteria efenopalatina entonces viene desde la fosa pterigo-palatina. Entonces va a estar cruzando el foramen que comunica las cavidades nasales con la fosa pterigo-palatina, que es el foramen efenopalatino. Entonces vemos que esta arteria efenopalatina se va a dividir en dos ramas. Va a dar una rama septal posterior que va a irrigar la porción más posterior de lo que es el tabique. Y después vamos a ver que va a dar ramas nasales posteriores y laterales que van a irrigar la pared lateral de las cavidades nasales, pero en su porción más posterior, ¿sí? Porque la porción más anterior, tanto del tabique como de la pared lateral, la están irrigando las arterias etmoidales anterior y posterior. Otra arteria que va a irrigar las cavidades nasales va a ser ramas nasales lateral y del tabique nasal, que son ramas de la arteria facial. La arteria facial es una rama de la arteria carótida externa y viene cruzando todo lo que es la región anterior de la cara y va a dar algunas ramitas que se meten en las cavidades nasales. Vamos a tener ramas tanto para la pared lateral como para el tabique nasal. Entonces, estas ramitas de la arteria facial también contribuyen a irrigar lo que es la porción más anterior o de las narinas de las cavidades nasales. Y junto a esta se suma también una arteria del labio superior que tendría que estar viniendo más o menos a esta altura también. Y después más adelante vamos a decir la importancia de estas arterias. Otra arteria que vamos a tener que va a estar irrigando las cavidades nasales va a ser la arteria palatina mayor, que es esta que nosotros vemos acá. En este caso, la arteria palatina mayor, vamos a ver que es una rama colateral de la arteria maxilar y nosotros vemos que viene por acá y va a salir por el foramen palatino mayor, va a irrigar la cavidad oral, más que nada lo que es el paladar, y después se va a meter por este foramen que se llama foramen incisivo y ahí se va a anastomosar con una rama de la arteria efenopalatina y ahí también contribuye a irrigar más que nada lo que es el piso de las cavidades nasales. La arteria palatina descendente
No la vemos representada en esta imagen, pero también es una rama colateral de la arteria maxilar, que está destinada principalmente a lo que es el velo del paladar o paladar blando, y también va a contribuir a irrigar un poco lo que son las cavidades nasales. Un punto de importancia clínica que a nosotros nos va a interesar de esta irrigación de las cavidades nasales va a ser algo que se llama plexo de Kieselbach o de Kieselbach. El plexo de Kieselbach va a ser un área en las en la región más anterior de las cavidades nasales, donde se van a anastomosar cuatro ramas. Vamos a tener a la arteria etmoidal anterior, vamos a tener también a la arteria labial superior que yo mencioné antes, a la arteria palatina mayor y también a la arteria esfenopalatina. Todas esas arterias van a dar ramitas que se van a anastomosar en esta región y es un área muy importante porque es un área donde se suele producir sangrado nasal, también conocido como epistaxis. Entonces, estas arterias, estas ramitas de estas arterias suelen sangrar y cuando tenemos un sangrado nasal anterior, suele darse por alguna de estas ramitas de estas arterias. Con respecto a la inervación de las cavidades nasales, nosotros vamos a tener dos tipos de inervación en las cavidades nasales. Una que va a llevar el sentido del olfato y la otra inervación que va a llevar toda la sensibilidad de estas mucosas de las cavidades nasales. El sentido del olfato lo va a llevar el nervio olfatorio. El nervio olfatorio lo vemos en estas dos imágenes. En esta imagen nosotros vemos la pared lateral de las cavidades nasales. Esto acá es el techo, esto acá es el piso de las cavidades nasales, acá están las narinas y más acá vendrían a estar las coanas. Y en esta imagen nosotros estamos viendo ya el tabique nasal. Entonces vemos acá el techo, el piso de las cavidades nasales, las narinas y más atrás están las coanas. En realidad, el nervio olfatorio no es un nervio, sino que son muchos ramitos, que son estos ramitos que están acá, que están atravesando la lámina caribosa del hueso etmoides. Esos ramitos que nosotros vemos ahí constituyen el nervio olfatorio y van a llevar el sentido del olfato. El resto de los nervios que nosotros vamos a ver acá van a ser nervios que van a llevar la sensibilidad. Por ejemplo, la sensibilidad es el tacto, el frío, el calor, el dolor, ¿sí? Todo eso es la sensibilidad de las cavidades nasales. Vamos a tener por un lado a los nervios nasales posteriores. Los nervios nasales posteriores van a salir de este ganglio que nosotros tenemos acá, que está en la fosa pterigo-palatina, que es el ganglio pterigo-palatino. Y los nervios nasales posteriores van a ser estos que vemos saliendo de ese ganglio pterigo-palatino. Después vamos a tener otro nervio que va a dar esta sensibilidad de las cavidades nasales, que va a ser el nervio nasopalatino. El nervio nasopalatino también nace del ganglio pterigopalatino, pero nosotros lo vamos a ver acá en lo que es el tabique nasal. Entonces vemos todo este nervio que viene acá, es el nervio nasopalatino, y vamos a ver que va a llegar acá a lo que es el foramen incisivo, para después anastomosarse con otro nervio que ahora vamos a ver, que es el nervio palatino mayor. Después tenemos al nervio pterigopalatino, que también nace del ganglio pterigopalatino y también contribuye en parte a irrigar a inervar a las cavidades nasales. Tenemos al nervio palatino mayor, que nosotros vemos acá al ganglio pterigopalatino, y esto que viene acá es el nervio palatino mayor, también está saliendo del ganglio pterigopalatino, y vamos a ver que va a inervar lo que es el paladar y va a dar algunos ramitos que se meten por el foramen incisivo y se van a anastomosar o unirse con ramitos que vienen del nervio nasopalatino, y ahí también vemos que contribuye a inervar la porción más inferior o piso de las cavidades nasales.
Y por último, vamos a tener al nervio etmoidal anterior, que es este que nosotros tenemos acá. El nervio etmoidal anterior va a contribuir a inervar tanto el tabique nasal como la pared lateral de las cavidades nasales en la porción más anterior de las cavidades nasales. Entonces lo vemos acá y lo vemos acá al nervio etmoidal anterior, el cual va a estar viniendo de un ramo nasociliar del nervio oftálmico. Y bueno, con eso terminaríamos entonces con inervación de las cavidades nasales. Bueno, pasamos ahora a ver un tema muy importante en relación con las cavidades nasales, que son los senos paranasales. Los senos paranasales son cavidades neumáticas. Esto quiere decir que son cavidades llenas de aire que nosotros encontramos dentro de algunos huesos del cráneo. Entonces, nosotros vamos a ver que estos senos paranasales están recubiertos por mucosa y esta mucosa ayuda, como nosotros vimos antes, la función de las mucosas, va a ayudar a humidificar el aire, a calentarlo y también actúan como, los senos paranasales actúan como resonadores y van a alivianar el peso del cráneo. Entonces, el macizo facial no va a ser tan pesado y se va a equilibrar con el resto del cráneo. Nosotros a los senos paranasales los podemos clasificar en base a su tamaño. Los más grandes se van a llamar senos. Por ejemplo, esto acá estamos viendo un corte coronal y vemos, por ejemplo, a los senos maxilares, que son estas cavidades enormes que nosotros tenemos acá en el medio del cráneo. O podemos tener otros senos paranasales más pequeños y estos nosotros los vamos a llamar celdillas. Como por ejemplo tenemos acá estas cavidades más pequeñas que se llaman celdillas etmoidales. ¿Qué senos paranasales vamos a encontrar? Para poder marcarlos e identificarlos, vamos a ver estas dos imágenes, tanto el corte coronal y esto que tenemos acá es un corte sagital. Vamos a tener por un lado a los senos frontales. ¿Sí? Acá estamos viendo un corte sagital de las cavidades nasales. Esto acá es superior, es el techo. Esto acá es inferior, es el piso. Y esto acá es un corte coronal. Esto que nosotros vemos acá ya es el cerebro, ¿sí? Ya estamos dentro de lo que es el neurocráneo. Acá vemos a lo que son las órbitas y acá vemos a las cavidades nasales. Entonces, los senos paranasales son todas estas estructuras llenas de aire que nosotros vemos alrededor de las cavidades nasales. Entonces, vamos a arrancar a identificarlos. Vamos a tener en la porción más superior de las cavidades nasales a los senos frontales. Después, si nos vamos hacia posterior, también en relación con lo que es el techo de las cavidades nasales, tenemos acá a este seno que está acá, que va a ser el seno efenoidal. Después, si vemos acá en el corte coronal, a los laterales de las cavidades nasales, vamos a encontrar estos senos gigantes que tenemos acá, que son los senos maxilares y estas que están acá, que son las celdillas etmoidales, que están en relación con el hueso etmoides. Y si bien no es un seno paranasal, el conducto nasolagrimal, nosotros vamos a ver que es el conducto que va a transportar las lágrimas desde el saco lagrimal hasta la cavidad nasal y lo ponemos acá porque es también una comunicación que va a tener la cavidad nasal, aparte de la comunicación que tiene con estos distintos senos paranasales. Si nosotros miramos esta imagen desde lateral, vamos a ver que los cornetes nasales, superior, medio e inferior, acá están un poco cortados, ¿sí? Pero nosotros tenemos que tener en cuenta que los cornetes nasales en la porción medial al cornete nasal van a formar meatos por donde va a correr
el aire. Entonces, nosotros tenemos que saber en qué meato nasal va a desembocar cada seno paranasal. Ahora vamos a ir viéndolo de a poco, uno por uno. Vamos a arrancar primero con los senos frontales. Nosotros ya vimos que los senos frontales son estos que nosotros tenemos acá asociado a lo que es el techo de las cavidades nasales. Acá en esta imagen podemos, del corte coronal, podemos diferenciar los dos. Nosotros tenemos dos senos frontales, vamos a tener uno derecho y uno izquierdo, y acá se ven a los dos bien diferenciados. Estos senos van a estar ubicados dentro del hueso frontal y vamos a tener que tienen relación con el techo de la órbita y con la fosa craneal anterior. Si nosotros vemos acá, acá tenemos ya el cerebro. Y vamos a ver que estos senos frontales van a ir a drenar en el meato nasal medio. Acá se está pasando como si fuera una especie de sonda que llega desde las cavidades nasales hacia lo que es el seno paranasal. Después vamos a pasar ahora a ver los senos maxilares. Los senos maxilares, como ya nos dice el nombre, están dentro de los huesos maxilares. Vamos a tener dos senos maxilares que están dentro de los dos huesos maxilares, son estos senos paranasales gigantes que tenemos acá, y vamos a ver que van a estar en relación con la fisura pteriomaxilar, con los molares. ¿Sí? Está medio cortada la imagen, pero ahí tendríamos que estar viendo a los molares que son parte de la fórmula dentaria. Y vamos a ver que también se van a relacionar un poco con lo que es el piso de la órbita. ¿Sí? Yo dije que esto que tenemos acá son las órbitas y vemos que se relacionan también con el piso de las órbitas. Y estos senos maxilares, vamos a ver que van a drenar también en el meato nasal medio. Pasamos a ver ahora a las celdillas etmoidales. Las celdillas etmoidales, nosotros ya dijimos que si se llaman celdillas es porque son cavidades neumáticas más chiquitas. Estas celdillas etmoidales están dentro de lo que se conoce como laberinto etmoidal, que es una parte del hueso etmoides. ¿Sí? El hueso etmoides, nosotros tenemos que es una especie de T que tiene una lámina perpendicular. Después tenemos una parte que es horizontal, que es la lámina cribosa del hueso etmoides, y de esa parte horizontal van a salir como dos cajitas, que esos se llaman laberintos etmoidales. Y dentro de esos laberintos etmoidales, nosotros vamos a tener a estas celdillas etmoidales. Estos laberintos etmoidales están en relación hacia medial con las cavidades nasales y hacia lateral con las órbitas. Entonces, los laberintos etmoidales, por su pared lateral, forman parte del límite de las órbitas y por su pared medial forman parte del límite de las cavidades nasales. ¿Sí? Las cavidades nasales son este espacio que queda acá. Entonces nosotros vamos a ver que estas celdillas etmoidales van a drenar en las cavidades nasales a través del meato nasal hacia el meato nasal medio, al igual que nosotros anteriores, y también van a drenar en el meato nasal superior. Y después, por último, entonces vamos a mencionar al seno esfenoidal, que es este de acá. ¿Sí? Nosotros para verlo, entonces estamos viendo este corte sagital o parasagital. Este seno esfenoidal entonces está ubicado dentro del hueso esfenoides, ya como nos dice el nombre. Se va a relacionar una relación muy importante que tiene el seno esfenoidal. Voy a borrar esto que dibujé acá, pero una relación muy importante que tiene el seno esfenoidal es con esta estructura que está acá, que es la silla turca. En la silla turca, si nosotros recordamos, la silla turca nosotros tenemos apoyada a la hipófisis. Entonces, ¿por qué es importante esta relación? Porque, por ejemplo, en algunas cirugías de hipófisis, lo que se hace es un abordaje transesfenoidal.
Entonces, el cirujano se va a meter a través de las cavidades nasales, pasa por el seno esfenoidal y alcanza así la hipófisis. Entonces, es una relación importante que tenemos que saber para más adelante. El seno esfenoidal va a drenar en el receso esfenoetmoidal. Ahora, ¿qué es este receso esfenoetmoidal? También se lo conoce como ático de las cavidades nasales y es una porción que se encuentra superior al cornete nasal superior. Entonces estamos bien cercanos a lo que es el techo de las cavidades nasales, ¿sí? Y si recuerdan, el esfenoides forma parte del techo de las cavidades nasales. Bueno, y por último vamos a mencionar a este conducto nasolagrimal que les mencioné hace poquito, que es este conducto que comunicaba la órbita con las cavidades nasales. Y yo les dije que lo mencionábamos acá porque es una comunicación que tienen estas cavidades nasales y el conducto nasolagrimal va a drenar en el meato nasal inferior. Entonces, las lágrimas, ¿sí? Cuando lloramos, por ejemplo, pasan hacia las cavidades nasales, drenan hacia las cavidades nasales. Por eso cuando lloramos se nos salen los mocos. Bueno, vamos a ponerle un poco de aplicación clínica a esto, a este tema que es medio denso de senos paranasales. Y vamos a ver por qué a nosotros nos interesan los senos paranasales. Cuando los senos paranasales, en primer lugar, nosotros ya vimos, y esto no queda duda, que están en relación con las cavidades nasales. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un resfriado normal que se llama rinitis, eso nosotros tenemos una infección de las cavidades nasales. La infección puede ser viral o bacteriana, ¿sí? Eso ahora no nos interesa, pero esa infección puede hacer que al estar tan cerca, están pegados los senos paranasales y están comunicados con la cavidad nasal, eso puede generar que la infección se vaya a los senos paranasales. Y eso genera inflamación de los senos paranasales. Y nosotros vamos a ver que la inflamación de los senos paranasales es una patología que se denomina sinusitis. Entonces, esta patología, que es la sinusitis, es bastante frecuente, está asociada a un resfriado o el paciente lo puede referir como un resfriado que le duró un mes o que le duró 2, 3 semanas. ¿Sí? Los resfriados en una semana, 10 días se tienen que resolver. Pero si persiste, puede ser porque se hayan sobreinfectado estos senos paranasales. Entonces, esto va a generar, por ejemplo, primero que nada, dolor de cabeza, eso se llama cefalea, puede generar la sensación como que uno está resfriado, ¿sí? Tener la nariz tapada, entonces el paciente lo refiere como que está resfriado hace un mes, puede generar secreción nasal, goteo, retronasal, todo igual que en un resfriado común, y puede generar también fiebre, sobre todo dependiendo qué tipo de germen es el que se sobreinfectó, si se sobreinfectó con un virus o con una bacteria. Que esto no nos interesa ahora a nosotros en anatomía, ¿sí? Pero es para tener en cuenta más adelante. Entonces, el diagnóstico de sinusitis, nosotros lo vamos a hacer primero con la clínica, ¿sí? Si tenemos un paciente que tuvo un antecedente de un resfrío y que sigue con este resfrío un mes después, que tiene dolor de cabeza, que tiene signos que parece que está resfriado, ¿sí? Lo que se hace es la transiluminación, se ilumina y se ve que los senos paranasales, se busca que no haya transiluminación, ¿sí? Recordemos que los senos paranasales están llenos de aire y si nosotros lo vemos en una radiografía, los senos paranasales son radiolúcidos, ¿sí? Nosotros los vemos bien negritos porque están llenos de aire y permiten pasar bien los rayos. Pero en el caso de la sinusitis, nosotros los vamos a ver opacos a los
senos paranasales porque están llenos de secreciones, ¿sí? Entonces, esto es como una aplicación clínica que tenemos de estos senos paranasales y que es importante que sepamos para más adelante. Bueno, y por último, antes de terminar, vamos a hablar un poquito sobre la trompa de Eustaquio y un poco sobre el oído medio. Esto nosotros lo vamos a ver mucho mejor en neuro, ¿sí? Porque en neuro vemos oído y lo vemos perfecto a esto. Pero así como nosotros vimos que las cavidades nasales están conectadas con estos senos paranasales y el aire que nosotros respiramos por la nariz pasa a estos senos paranasales y así pueden pasar también infecciones, nosotros vamos a ver que la nasofaringe, que es la porción de la faringe que nosotros tenemos posterior a las cavidades nasales, va a estar conectada mediante esta estructura que se llama trompa de Eustaquio con el oído medio. Entonces, el aire que nosotros respiramos también se va a ir al oído medio. Y así también se pueden ir los gérmenes. Entonces, esto es también parte aplicación clínica. Después en neuro lo vamos a ver mejor. Pero nosotros vamos a ver que las infecciones de las cavidades nasales, por ejemplo, un resfriado común, pueden generar infección del oído medio. Esta imagen es un poco rara y por ahí cuesta entender. Acá nosotros tenemos un corte sagital o parasagital en el que vemos las cavidades nasales. Y este es un corte acá. El corte es distinto, va a ser un corte parasagital. Entonces nosotros estamos más lateral acá. Entonces vemos todo el recorrido que hace la trompa de Eustaquio. Entonces, como yo les decía, un resfriado común puede generar infección o sobreinfección del oído medio y eso se llama otitis media. Esto igual lo vamos a entender mucho mejor en neuro. Esto solo para que vean estas conexiones que tiene, cómo está conectado todo con todo, ¿sí? Y lo importante que es saber la anatomía de esto. Bueno, con esto terminamos con esta clase de cavidades nasales. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Cualquier duda me comentan al WhatsApp y nos vemos en la próxima clase.